Buenos días, familia Verbo. Hoy miraremos acerca de la humanidad de Cristo. Este es otro concepto muy importante para nosotros como creyentes tenerlo claro. Pues así como el conocer que Jesús es Dios, y esto ha sido atacado y sigue siendo atacado en estos tiempos, igual el concepto de que Jesús fue hecho hombre, es un concepto que también fue atacado desde la antigüedad y sigue atacándose hasta este tiempo. Por eso es que es importante tenerlo en cuenta y saber defenderlo conforme a las escrituras. ¿Ok? Entonces, entendiendo o partiendo del concepto ya de que Jesús fue y es hombre, como todos nosotros, totalmente humano, es el único ser humano en toda la historia que existió antes de su nacimiento. ¿No es cierto? Pues ya habíamos hablado de la preexistencia de Cristo desde antes de su nacimiento. Entonces es el único ser humano que existió antes de su nacimiento. Después todos nosotros existimos desde el momento de la concepción y nuestro nacimiento. Por tanto, si era Dios y luego se hizo hombre, tuvo obviamente que haber un cambio, ¿no? Hubo un momento de esa transición. Por tanto, Dios no llegó a nosotros como todos nosotros, ¿no es cierto? Sino que su concepción fue milagrosa, ¿ok? Porque era Dios y obviamente se iba a ser hombre y su concepción entonces fue milagrosa. Veamos lo que nos dicen algunos versículos. Dice en Mateo 1:18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes de que María y José tuviesen relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿no? Es clara la Biblia, es muy clara ahí manifestando eso. Antes que José y María tuvieran relaciones sexuales, ya María había concebido del Espíritu Santo. En el mismo Mateo capítulo 1, verso 24 y 25, cuando José al principio no creía esto y Dios le revela en sueños que sí era así, le dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y lo puso por nombre Jesús. ¿Ok? Entonces, claramente nos dice, José fue instruido por el Señor, él se despierta del sueño y recibe a su mujer, porque ahora sí le cree que había sido concebida por el Espíritu Santo. Dice, pero no la conoció, o sea que no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su primogénito, ¿no es cierto? Hasta que dio a luz a su primer hijo Jesús. Después de ello, la Biblia también es clara, ¿no? José y María tienen relaciones y tienen otros hijos más. Y le pone por nombre, dice Jesús, ¿ok? Entonces, la concepción de Jesús fue milagrosa. En Lucas capítulo 1, verso 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, no respondiendo a María, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿No es cierto? El ángel le anuncia a María que ella tendrá al Hijo de Dios. Entonces María no entiende cómo, le pregunta, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Le dice ella, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Y ahí entonces le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, o sea, ocurre ahí un milagro, ¿no es cierto? Una concepción milagrosa, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, el santo ser que nacerá. ¿Por qué? Porque María, una pecadora, ¿no es cierto? Una mujer pecadora como todos, ¿no? Ella no tiene relaciones con ningún hombre, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo viene sobre ella y con el poder del Señor ella concibe
a un bebé en su vientre, que es Jesús. Ella no entiende y obviamente nosotros tampoco no podemos entender porque es algo obviamente milagroso. Es el Dios eterno del universo haciéndose hombre y viniendo aquí a la tierra. Pero definitivamente tenemos que entender de que tuvo que ser algo milagroso. Dios pasando a ser hombre tuvo que ser algo milagroso, un paso obviamente milagroso, y esta fue la concepción. Por tanto, si no creemos la concepción, porque como creyentes necesitamos obviamente creer que la concepción de milagrosa fue, la concepción de Jesús fue milagrosa. Porque si no creemos esto, no podemos decir obviamente que Jesús es Dios. Porque si no creemos que se concibió así, no podemos creer que Él es Dios. Y viceversa, si no creemos que Él es Dios, tampoco podemos creer en la concepción milagrosa. Entonces, todos estos versículos que estamos hablando de la Biblia la estaríamos echando por tierra. Por eso es que todo creyente, todo cristiano, creemos en la concepción milagrosa de Jesús. ¿Qué es la concepción milagrosa de Jesús? Lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? En una mujer pecadora, el poder del Espíritu concibe en María, y a pesar de que ella es una mujer pecadora, el poder del Altísimo cubre a ese nuevo ser que viene y dice, por eso será llamado santo, porque no le alcanza el pecado de su madre. ¿Ok? Y no hay relaciones sexuales, ¿no? No se combinan los genes con los genes de José, ¿ok? Solo tiene los genes de María y los del Espíritu Santo, si es que eso es posible. Y entonces, y entonces Jesús no es expuesto al pecado. Después de eso, la vida de María continúa como una mujer normal, tiene relaciones sexuales con José, nos lo dice la Biblia, y tiene otros hijos. ¿Ok? Entonces, dejamos ahí el hecho de la concepción milagrosa de Jesús. Ahora veamos su nacimiento. La concepción fue milagrosa. María tuvo a un bebé en su vientre que obviamente, como todo bebé, comenzó a crecer, ¿no? Y el nacimiento de Jesús fue normal, como cualquier humano. ¿Ok? Vamos en Lucas capítulo 2, verso 6. Dice, y aconteció que estando ahí ellos, ¿se acuerdan cuando José y María tienen que ir a Belén por el censo? Dice, y aconteció que estando ellos allí cumplieron los días del alumbramiento. Entonces, dice, cumplió los días del alumbramiento, las 40 semanas, los 9 meses, como querremos ver, pero cumplió el tiempo. O sea, el bebé Jesús desde su concepción fue creciendo normalmente como todo humano en el vientre de María, y cuando llega el tiempo, como todo humano, va a nacer. Y dice en el verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién? María, ¿no? Dio a luz a su hijo primogénito, al primer hijo. De nuevo, otra referencia a que ella después de Jesús tiene otros hijos. Dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. En Lucas capítulo 2, verso 12, más adelante, dice, cuando el ángel le habla a los pastores para que vayan a adorar al Señor, le dice, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Por tanto, y esto es importante porque dice que encontraron al niño envuelto en pañales. María, después que da a luz al niño, también lo envuelve en pañales. ¿Por qué? Porque ahora, como humano, este bebé, obviamente, va a hacer sus necesidades fisiológicas y requiere los pañales.
Pero no solo es eso, sino es envuelto en pañales. ¿Por qué? Porque tiene frío este bebé. Entonces, el Nuevo Testamento, miren, nunca sugiere la idea de que el bebé Jesús era distinto a cualquier bebé humano. Por el contrario, claramente nos hace ver que el bebé Jesús fue como todo bebé. Y como todo bebé, entonces, necesitaba del lactar de su madre, necesitaba estar envuelto en pañales por sus necesidades fisiológicas, por el frío y estar acostado, ¿no? En un pesebre, como todo bebé necesitaba estar acostado, ¿no? Entonces, es decir, ¿no? Que nunca la Biblia nos dice que su cara estaba resplandeciendo, que había un aura de luz en él, ¿no es cierto? No, porque era un bebé como todos. Cuando llegaron los pastores, la señal, ¿cuál fue la señal que les dio? Que el rostro estaba alumbrando, que había algo que le iluminaba alrededor. No, ¿cuál fue la señal? Que estaba envuelto en pañales en un pesebre, como un niño cualquiera. ¿Ok? El, como bebé tenía frío, lloraba cuando tenía hambre, como cualquier bebé que necesitaba de comer, etcétera. Por tanto, la concepción de Jesús fue milagrosa, pero su nacimiento fue como cualquier humano. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? El verbo de Dios, como habíamos visto la semana anterior, el verbo de Dios que estaba con Dios, que era Dios, Jesucristo, en su preexistencia, Él ahora se hizo carne, se hizo como nosotros. La concepción milagrosa y luego su nacimiento como todo hombre, se hizo como nosotros y habitó entre nosotros. Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Claro, cuando en Gálatas también nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios para que venga su Hijo Jesucristo, Dios envía a su Hijo Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, concepción milagrosa, nacido de mujer, o sea, nació como todo humano. El Dios se hizo hombre, nació de mujer, nació bajo la ley. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, en otras palabras, así que como nosotros tenemos carne y sangre, dice, él también, hablando de Jesucristo, él también participó de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús también tuvo carne y sangre. Entonces, como bebé que nació y luego como humano que creció y vivió entre nosotros, tenía igual que nosotros carne y sangre. Primera de Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ok, Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros. La evidencia bíblica es clara cuando nos habla de la concepción milagrosa de Jesús. Y esto era obvio, decía, porque si creemos que Jesús es Dios y que habita desde la eternidad pasada, ¿cómo es que se convirtió en hombre? Esta encarnación, ¿no? Entonces tenía que ser milagrosa. Fue concebida por el Espíritu Santo en María y desde ahí comenzó a crecer como un humano normal.
Pasó el tiempo, los 9 meses, dio a luz y lo envolvió en pañales como cualquier ser humano. Concepción milagrosa, nacimiento como cualquier hombre. Dos verdades indiscutibles en la Biblia y dos verdades que como todo cristiano tenemos que creer, entender y defender. Como vamos a ver, si no creemos en la concepción milagrosa, pues no creemos que Él es Dios. Y si no creemos que Él es Dios, ya hemos visto, no tenemos salvación. Y vamos a ver más adelante que es importante también para nuestra salvación entender, creer de que Jesucristo es totalmente hombre. ¿Ok? Entonces, hasta la próxima, mis hermanos.